Hola, ¿qué tal, Iván? Buenos días. Lisa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profe. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario que tengan? ¿Cómo les fue en el examen? Bueno, pues aún falta todavía, bueno, todavía falta calificar los exámenes. Espero que les haya ido bien, que no lo hayan sentido complicado. Que, bueno, todos los ejercicios pues, fueron de temas que habíamos visto en clase. Y que espero que por esa parte no hayan tenido problemas. Bueno, vamos a ver qué estábamos viendo en clases anteriores. Hemos estado platicando sobre integrales dobles, sobre suma de Riemann. Hicimos algunos ejemplos y dijimos que el volumen de una región podíamos calcular mediante una integral de este tipo. Y que el área, pues la íbamos a calcular como esta integral doble. Hemos hecho algunos ejemplos. Vamos a platicar ahora sobre algunas propiedades y vamos a seguir haciendo otros ejemplos. Así que vamos a ver algunas propiedades de las integrales. La primera de estas propiedades dice que, bueno, resulta que si tenemos una función continua que está definida en un rectángulo, en una región, va a ser integrable. Esto también lo teníamos en funciones de variable real. Si la función era continua, la podíamos integrar. Aquí también seguimos teniendo esto. Si tenemos una función continua, la región, la podemos integrar. Si tenemos una función que va de una región R a los números reales y está acotada, y además
es discontinua en algunos puntos, pero que este conjunto esté contenido en una unión finita de gráficas de funciones continuas, entonces la función f es integrable. Por ejemplo, en R, lo que tendríamos es que si tenemos una función que tiene una discontinuidad, por ejemplo, de este tipo de salto, y la queremos integrar en esta región, sí la podemos integrar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues partimos el intervalo. Entonces calculamos primero la integral que nos daría esta área y después calculamos esta otra integral. Esto lo podemos hacer siempre que pues tengamos un número finito de trozos, ¿no? Entonces podemos partir en un número finito de partes el intervalo y tomar las integrales sobre estas partes. De manera similar, podemos hacer algo para funciones que van de una región R a los números reales. Piensen, por ejemplo, en dos planos. A lo mejor si tenemos aquí algún plano a una altura y luego la función se corta y luego es un plano a otra altura, una función de este estilo la podríamos integrar dividiendo nuestro intervalo de integración. Tal vez así se ve mejor que son dos planos y que hay cierta altura entre ellos. Entonces nosotros podríamos a lo mejor estar interesados en integrar tal vez sobre toda esta región. A lo mejor esta es nuestra región R, donde la función tiene esta discontinuidad, pero la función se compone de dos pedazos de funciones continuas, en este ejemplo. Siempre y cuando nuestra función sea, digamos, un número finito de pedazos de funciones continuas, la vamos a poder integrar. En este caso, pues, ¿qué nos daría la integral? En el caso que yo he dibujado aquí, la integral pues nos daría el volumen de este sólido que se forma aquí. Otra propiedad que tenemos es que si tenemos funciones de dos variables que sean integrables en una región del plano, si queremos integrar una constante por una función, podemos sacar la constante. Es decir, la integral de la constante por la función es la constante por la integral de la función. Así que, como teníamos en integrales de variable real, las constantes salen de la integral. Si tenemos una suma o resta de funciones y lo queremos integrar, entonces la integral de esa suma o resta de funciones va a ser la suma o resta de las integrales. Así que tenemos la linealidad también para estas integrales dobles. Bueno, aquí faltó la R de este lado. Se integra sobre la misma región. La siguiente es similar a una que teníamos en variable real. Nos dice que si tenemos que integrar nuestra función f sobre una región, podemos dividir
nuestra región de integración en dos partes. Si recuerdan, esto era muy útil, por ejemplo, cuando queríamos integrar una función como el valor absoluto. Imagínense, si queremos integrar el valor absoluto de -1 a 2, resulta aquí muy útil dividir el intervalo de integración como la integral de -1 a 0 y la integral de 0 a 2. ¿Por qué? Porque así ya sabemos cómo está definida la función en estas partes. El valor absoluto de x coincide con la función menos x en el intervalo de -1 a 0. Y el valor absoluto de x es justamente la función x en el intervalo de 0 a 2. Entonces, aquí resulta muy útil poder partir del intervalo de integración. Lo mismo se puede hacer para funciones de dos variables, cuidando que se cumpla lo mismo que aquí. Es decir, los intervalos en los cuales se divide la integral no se enciman uno sobre el otro. No es de que tengamos aquí el -1, por ejemplo acá el 0.1, y querramos dividir la integral como la integral de -1 a 0.1 y luego la integral de -0.1 a 2, por ejemplo. En este caso, pues no podríamos hablar de una igualdad porque estas regiones se están traslapando aquí un poco. Así que este teorema que acabo de, o esta propiedad que tenemos, resultaría particularmente útil para una función como la que dibujaba yo hace unos momentos. Tenemos una función que es de este estilo. Tal vez esta es nuestra región de integración. Imagínense que los rectángulos que se ven abajo, si este fuera R1, este fuera R2, y esta es nuestra función f, está formada por estos planos. Entonces, la integral sobre la región R de f de x, y de a va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la integral de la función f en la región 1 más la integral de la función f en la región 2. ¿Sí va quedando clara la idea de estas propiedades? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Ok.
Otra propiedad que tenemos es la de la monotonía. Si tenemos que la función f es mayor o igual que alguna otra función g sobre nuestra región de integración, entonces esa misma propiedad de que una función domina a la otra se hereda para las integrales. Así que la integral de la función f en la región va a ser mayor o igual que la integral de la función g sobre la región. Ya esta propiedad se sigue que el valor absoluto de la integral va a ser menor o igual que la integral del valor absoluto. Piensen, por ejemplo, en R. En R, ¿qué era lo que teníamos? Piensen en la función. Si tenemos esto para R, nos diría que la integral de una cierta función f de x será mayor o igual que la integral, te estoy hablando de la propiedad 4, que de x, esto en una cierta región de integración, en este caso sería un intervalo, siempre que f de x sea mayor o igual que g de x. Gráficamente tendríamos que, si tenemos una función f que es más grande, o que siempre está por arriba, o al menos igual que una cierta función g, pues la integral de f va a ser mayor o igual que la integral de g. Si lo pensamos en la relación que hay de las funciones con el área bajo la curva, pues aquí el área que hay debajo de la función g claramente va a ser más pequeña que el área que hay debajo de la función f en algún intervalo. Y pues aquí se nota porque pues nos faltan estos pedazos que están todavía aquí en blanco, ¿no? Entonces la integral sobre f va a ser mayor o igual que la integral sobre g. Esta propiedad era la que teníamos para funciones de una sola variable. Para funciones de varias variables se sigue manteniendo esta propiedad. Nada más que ahora en lugar de tener una integral normal, tenemos integrales dobles y ahora nuestras funciones dependen de dos variables. De las variables x y y. Entonces, se va a cumplir esta propiedad para las integrales si la función f de x, y es mayor o igual que la función g de x, y. Entonces, por ejemplo, la función
Entonces, vean, aquí en GeoGebra tengo una función y esta función A y esta función B. Ok, por alguna razón, ahí está. Entonces, ahí está nuestra función A y nuestra función B. Entonces, claramente vemos que para lo que está aquí, la función B de XY es mayor o igual que la función A de XY. Todos los valores de la función B están por arriba de los valores de la función A. Así que no importa qué región, en este caso, qué región de integración utilicemos. Como se cumple esta propiedad, la integral sobre la región R de la función B va a ser mayor o igual que la integral para la función A en alguna región. Y si pensamos en la relación que hay entre la integral doble y el volumen de algún cuerpo, pensemos, por ejemplo, en que nuestra región de integración, no sé, que fuera ser algo así como la mejor es este rectángulo. Bueno, quería yo tratar de dibujar un cuadrado, pero creo que falló un poco mi intento. A ver si puedo dibujar esto de mejor manera. Vamos a pensar que esa es una región de integración. Entonces, pues claramente lo que integremos para la función A, pues va a quedar debajo de lo que estemos integrando para la función B en esta región. Entonces, pues hace cosas un poco raras esta función, pero es la misma idea que para funciones de una variable. No sé si queda claro lo que estoy tratando de decir. Ok. Bien, esto es en cuanto a esta propiedad de monotonía. La otra propiedad que mencionábamos era del valor absoluto. Si recuerdan, teníamos, por ejemplo, ¿qué pasa con la integral de menos 1 a 1 de x al cubo de x? Vamos a calcular esa integral y luego le calculamos su valor absoluto. ¿Me ayudan a calcular esa integral? Y ya luego yo calculo el valor absoluto.
integral de 0, así que el valor absoluto de 0 es 0. Por otra parte, tendríamos que, si calculamos la integral del valor absoluto de x al cubo, nos daría igual aquí, como en el caso de la recta, conviene dividir la integral en dos partes. Y entonces nosotros sabemos que de menos 1 a 0, el valor absoluto de x al cubo, pues es menos x al cubo. Y de manera similar, el valor absoluto de x al cubo en el intervalo de 0 a 1 es x al cubo. Entonces, dice por aquí su compañera que da 1/2. Sí, ¿verdad? Porque la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. Y al evaluarse, pues nos da la primera integral 1/4, la segunda también 1/4, nos da 1/2. Así que vemos que aquí también se cumple esta propiedad. Y es que, pues, si observamos, esta es la función. Bueno, déjenme ver si lo puedo hacer mejor en GeoGebra para que quede más claro el dibujo. Tenemos la función x al cubo y la función el valor absoluto de x al cubo. ¿Qué representa cada una de estas integrales? Bien, dijimos que íbamos a trabajar en el intervalo -1, 1. Así que de aquí a acá. La función x al cubo sabemos que es este. Así que al integrarla, pues nos va a dar la diferencia que hay entre esta área y esta área. Y pues eso es 0, porque esas dos áreas son iguales. Para la función, el valor absoluto de x al cubo, es importante notar qué es lo que pasa con lo que estaba abajo del eje x. Lo que estaba abajo del eje x ahora está arriba. Y entonces, la integral, pues, va a sumar. Al momento de tomar la integral se van a sumar estas dos áreas. Así que aquí vemos también que la integral, el valor absoluto de la integral de x al cubo es menor o igual que la integral del valor absoluto de x al cubo. Algo similar tenemos para funciones de varias variables. Vamos a ver si podemos utilizar, por ejemplo, esta función
Tenemos aquí seno de XY. ¿Qué pasa con la función valor absoluto de A? Lo que pasa es que todo lo que estaba abajo del eje X lo refleja, ¿no? Y ya no queda ahora todo arriba del eje X. Observen, esta era la función A. Tenía partes de la función, estaban debajo del eje X, ahora ya no. Ya está la función valor absoluto, pues todo queda arriba del eje X. Entonces, cuando integremos, vamos a tener también que la integral, el valor absoluto de nuestra función A de XY en alguna región de integración va a ser menor o igual que la integral del valor absoluto Entonces, si lo pensamos, pues esto tiene bastante sentido, ¿no? Porque el volumen, aquí también se estaría haciendo una diferencia, ¿no? Cuando integramos esta parte, la parte del lado derecho, perdón, izquierdo, tendríamos que tomar la diferencia del volumen que se forma arriba del eje X con el volumen que se forma abajo del eje X. Y cuando tomamos la integral del valor absoluto, pues todo está arriba del eje X, así que todo suma. No hay partes que se están restando, entonces es lógico esperar que se cumpla esto. Así que nuevamente, ¿alguna duda? ¿Está quedando claro esto? Parece que no hay dudas. Vamos a terminar aquí esta primera parte de la reunión y volvemos a abrir y hacemos algún ejemplo. ¿De acuerdo?